Bienvenidos amigos a esta versión de Diálogos del siglo XX. Para nosotros es un alto honor contar con ustedes cada sábado a las 10 de la noche por nuestras distintas redes sociales y claro está, la red social de todas las redes YouTube, porque nos permite a nosotros llegar a todo el país y a todo el mundo cada semana. Esta noche tenemos un invitado especial, tenemos a un comunicador, tenemos a un evangelizador, un hombre de palabra clara y directa, con el cual vamos a conversar sobre algunos aspectos de la especialidad, de la profesionalidad que él regularmente desempeña dentro de sus actividades profesionales y además de eso sus actividades religiosas. Bienvenido Gómez Bueno a Diálogos del siglo XX. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este espacio conversando con una persona tan versada como usted en la comunicación y estar en este espacio de diálogo del siglo XX donde yo sé que desfilan periódicamente destacadas figuras del arte, de la comunicación, de la política. Para mí es una distinción que yo valoro muchísimo. Me siento agradecido, privilegiado y muy honrado de que usted me haya atendido esta invitación para que conversemos. Cómo no, para mí también y creo que para los receptores del programa es muy favorable contar con su presencia y que usted haya aceptado venir a este encuentro semanal. Bueno, agradezco en primer lugar la donación que usted me hace de su libro Relevo desde el Púlpito, que es una obra que no he leído, ¿verdad? Que voy a tratar de leer en los próximos meses para yo documentarme bien de un área muy particular de la religión en el mundo y de manera particular en la República Dominicana. He sabido por sus síntesis biográficas que usted tiene bastante tiempo vinculado a la cuestión religiosa, sobre todo a la parte evangélica del país, y además de eso a la impresión, a la formulación de libros en ese sentido, y es bueno que nosotros empecemos hablando de eso, hablando de las cosas que usted tiene en carpeta y las cosas que ha hecho desde el punto de vista bibliográfico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjese, señor Agustín, ese libro que usted tiene en la mano sí, es una recopilación del trabajo, la vida y la misión de 30 hombres dedicados a la predicación del Evangelio. El libro se llama Relevo desde el Púlpito, sí, porque la predicación, la misión de la iglesia en República Dominicana a partir del siglo XX tiene 3 etapas. La etapa que comienza en el siglo o en la década del 30, 1930, sí, se extiende hasta cerca del finales del 70, principios del 80, donde surgen una serie de figuras, pastores, predicadores, que fundan y impulsan ministerios importantes y se destacan como predicadores. Pero ¿qué sucede? En pleno siglo XX, al entrar el siglo XXI, hubo un cambio profundo en el mundo, un cambio radical, donde la comunicación, la tecnología, los medios cambiaron de manera total. correcto. La visión, la percepción, los paradigmas y la manera del hombre posmoderno conocer y asentir cualquier pensamiento que se le propusiera. ¿Qué sucede? Hubo una generación que se crió en la iglesia, que se formó en las iglesias, que sustituyó en términos de protagonismo y presencia esa segunda generación de predicadores, de pastores, y yo digo que ellos hicieron un relevo exitoso porque desarrollaron un ministerio muy vinculado a la tecnología, a los medios, a los cambios que se presentaron en el mundo, pero con la fortuna, podríamos decir, de que no cambiaron ni alteraron la esencia del mensaje. Hicieron adaptaciones de forma, pero los fundamentos
teológicos y bíblicos, no solamente ellos lo conservaron, sino que lo profundizaron y le dieron una significación de mayor impacto que la generación anterior. Entonces, yo recogí el trabajo, la forma en que 30 de los más sobresalientes líderes evangélicos de esta presente generación trabajan su ministerio, su enfoque de la comunicación, cómo estructuran el discurso, el mensaje, la propuesta cristiana que llevan, que debe ser una propuesta más integral, menos encasillada en patrones y rutinas religiosas, sino abierta, pero tomando en cuenta que el Evangelio es una propuesta de vida hacia la realidad, hacia lo que el hombre es en su totalidad, y como tal hay que abordarlo. Esos 30 hombres, Agustín, pues hicieron ese trabajo y yo quise destacarlo y ponerlo en perspectiva de una generación que viene, que tiene que aprender de ellos para seguir dándole vigencia y difusión al Evangelio que nosotros predicamos. Sí. Hay un aspecto ahí dentro de la predicación o el predicamento en toda religión, pero sobre todo yo y creo que otros receptores también, dentro o fuera, ¿verdad?, de la práctica religiosa cotidiana, notamos que las religiones han hecho acopio de los medios de comunicación para difundir, ¿verdad?, sus mensajes, sus palabras, y llegando inclusive muchos pastores a ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Correcto. Dominicanos los hay, pero hay pastores fuera de la República Dominicana que tienen un nombre extraordinario, claro, a partir de la presencia de los medios de comunicación desde el púlpito, como bien usted señala. Y entonces no solamente se han quedado con la intención de dirigirse a la feligresía dentro de su ambiente doméstico, social, comunitario, sino que han dimensionado su palabra, su voz, su estilo inclusive de predicar y sobre todo su imagen a partir de incluir la televisión, las redes sociales, las plataformas multimedia y también las posibilidades radiofónicas para dar a conocer la palabra de Dios o de los evangelios en todos los sentidos. Es importante para usted o para ustedes o para toda la congregación evangélica del país llevar la palabra a través de los medios de comunicación. ¿Qué plataforma tienen ustedes que les ha permitido en estos tiempos, 10 años, 20 años, dar a conocer, ¿verdad?, parte importante y convencer a un público de que es importante la palabra de Dios ante su vida? Sí, eso es sumamente importante y ese es de los aspectos que yo trato de destacar en el libro, cómo estos jóvenes, cómo esta nueva generación se ha integrado a las nuevas tecnologías y la está utilizando para que el Evangelio llegue a todo el público, a la gran mayoría de gente que necesita escuchar la palabra de Dios. En ese sentido, los ministerios de poder económico, de recursos, no han escatimado nada para utilizar las técnicas y los medios más avanzados y modernos para desde estas plataformas llevar el Evangelio a todas las partes. Hay todo una estructura bastante bien montada, muy profesional. Hay gente de la comunicación que está ahí con mucho conocimiento, cuidando cada detalle de esos mensajes, de esos encuentros bíblicos semanales, que realmente esto es un ambiente allí muy agradable, muy risueño, muy recreativo, y así lo percibe la gente a través de la televisión. Claro, son competitivos, o sea, la comunicación de hoy tiene un alto nivel de competencia y nosotros, los creyentes cristianos, no nos hemos sustraído de
de esa carrera, de esa dirección dignificada que ha tomado la comunicación en estos últimos años, en estas últimas décadas. Precisamente usted está coordinando, organizando una feria del libro cristiano, creo que es, ahora en noviembre. No es exactamente una feria. Ajá. Es un encuentro de escritores cristianos. Ah, mejor todavía, magnífico. Un encuentro de escritores cristianos. Pero se van a exhibir obras bibliográficas ahí, se va a vender también, ¿verdad? Bueno, el propósito... Y un intercambio entre ellos. Es importante la promoción, sí. Aunque la venta no va a estar tan explícita ahí, sí. Pero los autores obviamente van a llevar sus libros, van a hablar de sus proyectos, van también a hacer una reconsideración sí. de su ejercicio escritural, pero también de la estructura que sostiene la industria editorial evangélica. Magnífico. Y no solamente la industria editorial evangélica, muy sino bien. La industria editorial en todo el sentido. He sabido que aquí, por ejemplo, hay una gran venta de libros, yo diría, de libros de autores extranjeros. Sí. Usted va a la librería Cuesta, que es ya la librería de referencia. Sí, del país, la más importante. La más importante, sin duda. Y usted ve grandes cantidades de libros de autores extranjeros y usted nota que se agotan rápido. Sí, pero tocando o no temas religiosos. No, estoy hablando en sentido general. Ah, en sentido global. Perfecto. Estoy hablando del comercio del libro en sentido general. Sí. O sea, tiene salida, ha demostrado que tiene salida en el país, ¿verdad? La literatura universal, la gente le gusta, la gente lo compra, porque en Cuesta se da el hecho de que Cuesta tiene un costo por libro un poquito alto delante de algunas de las librerías del país. Está por encima. Claro. Pero la gente va a Cuesta con regularidad y compra 3 y 4 libros. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? El libro escrito, para ser más claro, por autores extranjeros, tiene una venta más febril, más dinámica, corre más que el libro escrito por autores dominicanos. Esto pasa para los autores seculares y para los autores religiosos. Nosotros que nos hemos formado escribiendo libros, editando, sabemos que cuando vamos a una imprenta, llevamos un libro, lo imprimimos, tenemos que echárnoslos al hombro. Pero no solamente eso, Agustín, no solamente es en Cuesta y en otras librerías. En las librerías evangélicas, y ese es un problema que tenemos. Pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo va a ser? Sí. No, porque uno piensa, discúlpeme, Gómez, ¿verdad? Uno piensa, estando fuera del contexto religioso, sin importar la religión, pero sobre todo en la parte evangélica hemos visto que hay un movimiento grande de publicaciones. Muchas revistas hay. Sí. Hay una revista que yo algunas veces consigo aquí en Raíces. En Raíces cerca ahí de La Gómez. Sí. Con Juan Sánchez Ramírez. Sí. Y donde venden comida. Comida, ¿verdad? Vegetariana. Entonces al lado hay una biblioteca, una librería que tiene una cantidad amplia de obras bibliográficas. Claro, la mayoría de los autores, como usted bien señala, son extranjeros. Pero yo creo que si la iglesia hace una inversión de ese tipo es porque tiene una demanda. Tiene una demanda en ese caso. Claro, sí. Ellos hay varias librerías evangélicas que venden grandes cantidades de libros, pero son libros de autores extranjeros. O sea, los libros de Tomás Gómez Bueno en una librería, pues están ahí exhibiéndose, vendiéndose muy lentamente, y si fuera a vivir de eso,
no tuviera comería, problemas. tuviera problemas. Ahora, ¿cómo se venden los libros evangélicos? Los libros evangélicos se venden cuando yo voy a una congregación determinada, hablo, doy una charla, entonces la gente compra mi libro. O sea, es una cultura con un condicionamiento oral. Domina mucho la oralidad. Entonces, cuando la gente me escucha, quiere comprar mi libro y de hecho lo compra, y así yo puedo publicar libros y venderlo, pero tengo que yo ser mi propio vendedor, y el deseo que uno tiene es cuando uno escribe, escribir como hace cualquier autor que escribe y tiene su maquinaria, que difunde el libro, que lleva el libro y él recibe obviamente los beneficios de su esfuerzo intelectual, de su investigación, lo que ha hecho para producir esa literatura. Claro, para vivir mejor, más cómodo y al mismo tiempo poder tener la seguridad de producir los siguientes 3 o 4 libros. Correcto. Porque no es para usted quedarse en la, ¿verdad?, en la inopia. Yo no voy a producir más libros, ¿no? Lo que usted quiere es precisamente seguir haciendo más obras bibliográficas, pero teniendo el respaldo económico para hacerlo, para seguir haciendo. Correcto. Esa es la realidad. Yo tuve una experiencia hace unos años, quizá 15 años, de asistir a una congregación religiosa en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Yo fui a dar un curso de preparación de producción de televisión a un grupo de feligreses que pertenecían a esa iglesia que se llama la Iglesia del Calvario. Me invitó un amigo que es pastor, se llama José Antonio, de Jaina, pero residente allá. Y entonces yo impartí el curso de capacitación durante una semana. El grupo tenía la encomienda, luego de esa jornada de capacitación, de producir un video al final de una conferencia que todos los domingos imparte el pastor. Entonces habían 3 cámaras, todas en su pedestal o en sus trípodes o tripié, y entonces grabamos, iluminamos, pusimos todo ahí perfectamente. Y el problema en sí que tenían ellos era que tenían que producir ese material toda la semana, porque el público estaba esperando ese material para comprarlo. Oiga bien. Correcto, sí. Entonces terminaba la exposición del pastor, perfectamente todo el mundo esperaba ese video, en ese caso fue un DVD, en la puerta, y pagaba $20 por ese DVD, por esa exposición, por esa participación. Claro, $20 que iban al concepto económico general de la iglesia, de la congregación. Correcto. Entonces, esa metodología que usted dice, de que efectivamente usted hace una presentación, ¿verdad?, de cualquier aspecto religioso importante a una feligresía y luego presenta, ¿verdad?, su obra bibliográfica, me parece lo más atinado posible para que el autor se dé a conocer y dé a conocer su obra. Pero aparte de eso, que se venda también directamente en las librerías propias de la religión. Sí, señor Agustín, pero yo voy a dar un poquito para atrás. Sí. Y ubicarme en el encuentro de escritores que nosotros tenemos. Perfecto. El día 11 de noviembre en la biblioteca de la Universidad Nacional Evangélica. Eso será a partir de las 3 de la tarde. Sí. Ese problema de la... ¿Dónde está ubicada? Para que yo sé dónde está, usted sabe, pero el público. Eso está ubicado en el Paseo de los Periodistas. Al lado del Listín Diario. Al lado del Listín Diario. Perfecto. En Miraflores. A las 3 de la tarde. Sí, cerca de totalmente Caribe abierto Tour, a todo el mundo. A todo el público. Sobre todo evangélico, pero puede asistir cualquiera que tenga inquietud por escribir. ¿Alguna charla, conferencia, talleres, algo con los escritores? ¿Habrán? Sí. Va a haber un menú donde, por ejemplo, el problema que estamos tratando aquí de la comercialización y producción de literatura, lo vamos a considerar. Algunas dificultades que enfrenta el escritor, que a veces no encuentra un editor que le ayude en la corrección de estilo, un ilustrador, un diagramador que pueda interpretar el contenido y darle la forma y la presentación que lleva ese contenido para que haya armonía, impacte en el público, sea más atractivo el material. Correcto. Sí. Y probablemente también estemos hablando de algunos talleres, algunas jornadas de
pedagógicas sí. para fortalecer el ejercicio de la escritura. Hay un asunto, y creo que ahí entra parte de su campo de interés, Sí. es que para producir buen cine Magnífico. hay que tener un discurso coherente, bien diseñado y con los elementos clave que garantizan una comunicación efectiva. Perfecto. Y básicamente, quien tiene algún dominio literario es capaz de garantizar eso. Eso hace. Hay obras literarias que se han llevado al cine Sí. y han sido éxito. Hay otras que se han llevado al cine y han sido fracasos también. Entonces, y se ha dado el caso de, sí, que cine y literatura, ¿verdad? Muchas veces unida no sirve, no, sí, pero hay veces que tú una historia del cine la lleva a un libro, es más exitosa que haberla hecho en cine y viceversa. Correcto. Se dan esos casos. Correcto. Entonces, es un campo de comunicación, es una oportunidad de elaborar un discurso que comunique con valor estético lo que realmente uno quiere. En este caso, Sí. Desde la práctica de la fe, uno quiere comunicar la esencia de lo que uno cree, esos valores, esos conocimientos, esas concepciones existenciales que le dan sentido y elevan la vida, y el concepto de Dios, el concepto de divinidad, todos esos correspondencia conceptos, social, exactamente, familiar, personal, sí, de misión, de compromiso, sí, inclusive de pensar en crear responsabilidad ciudadana. Correcto. Porque el cristiano no es un ente aislado que de los problemas que están pasando en todo el mundo. No es evasiva. Correcto. Es compromiso también, compromiso sí, con la realidad que se vive y respuesta efectiva a esa realidad. Entonces, sí, en este encuentro de escritores también queremos atraer al que esté estudiando teología, al que está en un instituto bíblico, al que está preparándose para pastor o para cualquier disciplina sí, que tenga que ver con lo espiritual y el ejercicio de la fe, que también tenga inquietudes por escribir, porque se da el caso de que la teología evangélica se ha desarrollado y se ha consolidado por teólogos que saben escribir y que han logrado dar esas interpretaciones de la Biblia y poderla plasmar en literatura, y con esa literatura pues crear esos marcos doctrinales sí, que sostienen la fe y que permiten a uno estudiar y uno tener alguna norma, alguna guianza para asimilar todo un proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual, intelectual y teológico. Le voy a no a interrumpir, sino a acotar ahí algunas ideas. Sí, no, claro. Usted planteó hace un minuto con relación al encuentro de escritores cristianos que el cine podía ser una herramienta importante dentro de las posibilidades de proyección, ¿verdad? De proyección de esas escrituras y enseñanzas plasmadas en las obras bibliográficas. Claro, sí. Yo le voy a tomar la palabra en ese sentido. Voy a hablar por mí, voy a hablar por otros cineastas que nos están viendo en estos momentos. Voy a hablar por Fortuna y otros amigos que somos cineastas. Nosotros los cineastas dominicanos, graduados en la UAS desde el año 1983, queremos hacer una alianza con todos los escritores del país. Y queremos hacer una alianza con todos los creativos del país, los artistas plásticos, los escultores. Queremos hacer una alianza con las personas que hacen comida, que atienden en los hoteles, con todas las personas que tengan que ver con el proceso de creación de la industria cinematográfica. Si usted se pone a examinar internamente cómo se compone o de cuántos elementos se compone una obra cinematográfica, usted va a encontrar por lo menos 30 elementos dentro de una película y posiblemente más. Los electricistas están ahí. Y usted dirá, bueno, pero un electricista no es importante para hacer una película. Es sumamente importante. Una persona que graba sonido,
en exterior o en interior es sumamente importante dentro de la producción de una película. Y muchas veces ese sonidista o esa persona experta en sonido no ha ido a una academia a recibir esos conocimientos especializados, pero tiene tanta habilidad creativa y tiene tan buen oído que esa persona es contratado permanentemente por producciones cinematográficas nacionales e internacionales. Entonces nosotros los cineastas dominicanos queremos, con esta parte que es su especialidad, que es la escritura, no importa sea religiosa, sea cristiana, Amén. no nos importa la religión. Amén. Pero qué bueno que sea con usted que nosotros estemos conversando, que es un experto religioso, que es un devoto religioso de la parte cristiana, evangélica, porque ese acercamiento muchas veces la gente lo ve como distante. O sea, como un cineasta se reúne a tomarse un café, ¿verdad?, a conversar con un evangélico, si ellos dos están tan distantes. Yo creo que todo lo contrario, estamos bastante cerca. Estamos bastante cerca. Fíjense. Porque la creatividad, a partir de lo que ustedes conciben, el concepto que ustedes tienen de la divinidad, a nosotros nos resulta importante, muy atractivo, y queremos asumir proyectos con ustedes, pero aquí lo único que tenemos es un problema, pero yo voy a decir el problema después que usted intervenga de nuevo. Mire, de entrada, usted me ha motivado a que yo saque un espacio para que eso que usted me está diciendo a mí se lo diga el día 11 a los escritores que van a estar en el encuentro. Y le voy a decir esto. Voy a ir con varios cineastas. Bueno, vaya. Sí. Sería un privilegio, un honor. 3 o 4 cineastas. Sí, para que estén ahí. Sí. Y que... media hora, 15 minutos, 1 hora, lo que ustedes quieran, nosotros hablamos y ya. Sí. Y les decimos. Para hacerle ese llamado a esos colegas, porque son creativos y son profesionales igual que nosotros. Sí, es que el arte es una unidad. Eso es. El arte es una unidad. La creatividad es una sola. Así El es. mismo proceso que tiene que vivir un escultor o un pintor, la tiene que vivir un escritor, la tiene que vivir un cineasta. Así es. Solamente elementos diferentes, Sí, pero muy poco y mínimos. Y mínimo. Sí. Una de las fallas que yo he identificado por ejemplo, en la proyección cinematográfica de corte religioso, es esa tendencia a moralizar. O sea, y lo principal en cualquier obra de arte es producir belleza. Correcto. En cualquier discurso es persuadir sin que el receptor se dé cuenta de que está siendo persuadido. Exacto, simbólicamente. Es conducirlo a él en un goce espiritual. Correcto. Que lo lleve a una reflexión donde él pueda por sí mismo sacar conclusiones y punto de vista. Pero no es que te estoy forzando y obligando a que tú tienes que entender que esa cuchara es redonda y está llena de habichuela con dulce. No. Inclusive, hay, tanto en el discurso narrativo de la literatura como del cine, contramensajes. Correcto. Que hablan de aspectos y de situaciones que uno dice, ¿por qué están ahí? ¿Por qué? No, está dando un mensaje de que eso es parte de la realidad. Y la solución a esa parte de la realidad que está planteada en esa obra, el autor no se la va a dar. Es un problema que él le ha creado a usted para que usted le dé una respuesta. Claro, correctamente. Entonces, claro. sucede ese enfrentamiento creativo muchas veces entre el autor de una obra bibliográfica y el director de una obra cinematográfica sobre esa obra bibliográfica. Exacto. Muchas veces la empatía no se da. O alguien quiere imponer el criterio creativo de la obra adaptada. Sí, exactamente. Entonces ahí vienen los inconvenientes de la concepción creativa para dar a conocer los contenidos de esa obra frente a los espectadores. Entonces muchas veces hay empatía entre autor y director cinematográfico, otras veces no hay empatía entre quien escribe y quien dirige la obra, quien hace la adaptación. Entonces ojalá se logre empatía
en la mayoría de Amén. los casos. Sí. Pero es posible que no se dé. Entonces es importante que el autor bibliográfico sea lo suficientemente adulto como para entender que su obra bibliográfica va a pasar a otro nivel de la creatividad, le dé libertad total al cineasta, ¿verdad?, de adaptar como él entiende su obra. Es posible que el cineasta inclusive converse con usted, si usted es el autor, diga, dame tu punto de vista sobre tu obra a nivel global, no particular, no, sino no temática particular, sino a nivel global. El cineasta adquiere un punto de vista después de leer la obra también, y entonces empieza el proceso creativo de la adaptación al cine, que es diferente a la parte escrita, como usted sabrá. En consecuencia, nuestros autores nacionales todavía no han visto, como debieron haber visto ya durante, porque tenemos 12 años de ley de cine, de la implementación de la ley de cine tenemos 12 años, no han visto una cantidad significativa de obras bibliográficas de cualquier concepto adaptada al cine. Nosotros estamos planteando desde la Sociedad Cinematográfica Dominicana, una institución no gubernamental, que en este momento yo presido, pero que hay unos cuantos cineastas que la integran. Le estamos planteando al superior gobierno y le estamos planteando a la Academia Dominicana de la Historia y a otras instituciones que hagamos una gran alianza con el Ministerio de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Estado de Educación Básica y Media, con la misma Dirección General de Efemérides Patria, para que hagamos una alianza estratégica para ir rescatando las concesiones históricas de la República, de la formación de la República Dominicana, y entonces la llevemos al cine, porque ahora mismo tenemos la posibilidad de captar algunos recursos económicos, no todo, ¿verdad?, del sector comercial, del sector privado del país, del sector público también, para hacer cine, pero estamos dejando de lado lo que son las adaptaciones cinematográficas de las obras bibliográficas fundamentales del país. Entonces, nos hace muy bien acercarnos a ustedes y a cualquier otro grupo religioso para nosotros adaptar sus obras al cine, pero en una alianza estratégica de trabajo. Claro. Ese contacto que usted dice que podemos hacer el día del encuentro de escritores evangélicos, estamos en la mejor disposición de estar ahí, porque yo creo que se va abriendo una ventanita, no la puerta todavía, una ventana, ¿verdad?, de sensibilidad entre dos grupos, entre dos campos profesionales, que podríamos dar a conocer varias obras a partir de esos escritos que ustedes han hecho en sus libros. ¿Le parece bien? Eso no solamente me parece bien, eso me parece genial y desafiante. Sí, en gran manera. Bueno, magnífico. Me porque hay episodios de la historia dominicana que están marcadas por una dinámica religiosa e histórica que necesita ser rescatada. Claro. Por ejemplo, yo estaba pensando en la migración de libertos estadounidenses hacia acá en 1824, que se asentaron en Puerto Plata y en Samaná, claro, que crearon iglesias donde solamente se hablaba inglés. Así es. Y entraron en un intercambio, en una dinámica, en un proceso de transformación cultural que es riquísimo y que se ha integrado a la cultura general dominicana, y ya tenemos esos enclaves como tan nostálgicos, tan recordados, tan valorados. Nuestros, por ejemplo, nuestros. Está este señor que ha trabajado mucho sobre Samaná, Joetín se llama, un historiador norteamericano, que ha trabajado esa parte aquí de Samaná, de Puerto Plata, de ese proceso de transfusión cultural, de mezcla cultural. Y oye, me sería maravilloso. Excelentes obras cinematográficas tiene usted convertir, inclusive aprovechando y capitalizando la visibilidad turística, la proyección turística que tiene Samaná y que tiene el mismo Puerto Plata. Correcto. Con
todo ese legado histórico que hay ahí, con toda esa belleza, esa natural, esa ambientación, esa mezcla de culturas allí. Y algo muy especial, queda mucho de esa cultura primigenia, de esa cultura original, sí, que ya ha adquirido carácter museográfico, carácter de reliquia. Correcto. En medio de nuestro pueblo. Entonces, yo creo que es bueno rescatarla, reproducirla, exportarla y darle esa importancia que tiene. La ley de cine tiene mucho todavía que aportarnos. Correcto. Ha sido un paso fabuloso que se ha dado desde la parte oficial, pero hace falta más voluntad, y yo no diría que más voluntad, más comprensión de la importancia que tiene del arte cinematográfico, del arte en sentido general, pero en este caso del arte cinematográfico, y eso hay que impulsarlo, y eso hay que hablarlo de todos los sectores. Mire, usted que no es cineasta, está diciendo un aspecto que nosotros hemos enarbolado desde el concepto que tenemos nosotros de cineastas sobre la ley. Nosotros hemos dicho que la ley tiene que retomar su esencia y al mismo tiempo que tiene que modificarse de acuerdo a la evolución. A la exigencia. De los procesos sociales, económicos y políticos del país. A las situaciones que se van dando. Claro, entonces, yo entiendo que la ley debe pasar ahora a un proceso de revisión y efectivamente dar a conocer esos criterios que tienen ustedes, o que tiene usted, o que tienen otros amigos vinculados al concepto de la religión y al desarrollo histórico de la República Dominicana, para llevar a la pantalla esos criterios. Por eso hemos planteado nosotros que el Ministerio de Estado de Educación Básica y Media, el Ministerio de Estado de Educación Superior, el Ministerio de Cultura, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, la Presidencia de la República deben asumir esa inquietud a nivel general que existe, sentarnos en la mesa de un diálogo abierto y franco y decir, oye, hay conceptos de la historia dominicana que pueden estar o no reflejados en muchos libros de autores dominicanos, sean estos seculares o religiosos, y hay otros criterios históricos que no están todavía compendiados, que podemos perfectamente nosotros levantarlos bibliográficamente y adaptarlos a través del cine dominicano. Hasta que esa alianza, esa concesión no se dé como debe darse, de manera industrial, de manera formal, de manera institucional, entre cine y literatura, que es el primer renglón, el primer parámetro, todavía nosotros vamos a adolecer mucho con relación a las producciones cinematográficas que podamos hacer. Yo creo que estamos enfocando algo de vital importancia, porque la asociación que usted dirige está enfocada a hacer educación a partir de los recursos audiovisuales. Correcto. En este caso, muy específicamente del cine. Y yo creo que la cultura nuestra, la vida social dominicana en el día a día, necesita una profunda transformación y una profunda redefinición de la trayectoria, la ruta que debemos seguir nosotros como pueblo. Correcto. Y veo que ustedes son unos cineastas, no que han venido a hacer moral, ni que han venido a meterse en estuche muy rígido, ni nada de eso, en una normativa muy encapsulada, pero sí quieren hacer cine a partir de valores orientadores que nos expliquen a nosotros como pueblo y nos den un sentido de identidad a partir de rescatar la historia que tiene que ser conocida. Correcto. Por nuestros jóvenes que ahora están, óigame esto, señor Agustín, sí, están metidos en un gran vacío. Hay un ocio y unas prácticas, unos contenidos que está manejando nuestra juventud
que la están conduciendo al abismo. Correcto. En el libro La Sociedad del Espectáculo, Sí. Vargas Llosa dice que no podemos tener una sociedad que celebre y exalte la estupidez sin tener graves consecuencias para su vida social, para su vida económica, para su vida cultural, para su ser como nación. Y nosotros estamos corriendo el riesgo de descuidar los valores que nos dan sentido como nación, como gente, como pueblo. Así es. Y dejarnos invadir por la frivolidad, por un espectáculo degradante, vulgar, banal. Sí, muy. Y que se paga muy caro en términos de rentabilidad económica, pero que tiene otra ritualidad, otra rentabilidad. Correcto. Que es moral y que menoscaba lo que nosotros queremos ser, debemos ser y tenemos que esforzarnos por ser. Así que la sociedad de cineastas es una referencia importante para los cambios que nosotros debemos hacer, porque es comunicación creativa, comunicación desde aspectos muy persuasivos. Sí. Nosotros quisiéramos estar trabajando de manera permanente temas en sentido general, temas así, temas que rescaten la sociedad dominicana y que orienten a la juventud, pero de verdad que no nos han dado la oportunidad de utilizar los recursos de la ley de cine y otros recursos más que puede facilitar el Estado dominicano, junto con un esfuerzo, ¿verdad?, de las asociaciones religiosas del país, de cualquier religión, para nosotros llevar a la pantalla temáticas tan importantes para la formación del individuo, que tenemos bastante en la República Dominicana, pero no hemos podido por esa situación. Yo deseo aprovechar el momento para hacer una pausa y deseo decirle que nosotros estamos haciendo este programa con un esfuerzo de la cooperativa de profesores universitarios Coprouni, y también nosotros estamos recibiendo el respaldo y el apoyo de Baseball City, que es un centro recreativo en donde los amigos van en Suiza a reunirse, compartir de béisbol y compartir también de otras actividades recreativas, de modo que estamos contando con ese respaldo. Una pausa. Sí. Agustín, Baseball City se llama eso. Sí, correcto. Explíqueme eso. Baseball City es un centro recreativo que existe en Suiza, es de dominicanos, del señor Juan Robles, y entonces ahí tiene él encuentros con muchos amigos de la comunidad dominicana y latinoamericana. Se sirve comida, se sirve también bebida de todo tipo, y al mismo tiempo hay salas de billar, hay cajas de bateo, hay mesas de dominó, hay mesas de ajedrez y hay deportes recreativos también, otros más. Pero hay un equipo de béisbol, se juega béisbol. En ese lugar no se juega béisbol, sino que tú vas con 2 máquinas de bateo y bateas ahí. Y aparte de eso, la mayoría de los equipos latinoamericanos residentes en Suiza, que son jugadores de béisbol, siempre hacen su punto final de encuentro en Baseball City, diseñado e inventado por un dominicano. Eso está interesante, sí. Pero es lamentable que eso no se conozca con mayor difusión, con mayor amplitud aquí en la sociedad dominicana, que en Suiza hay una iniciativa para dominicano impulsar el béisbol y sí. Quizás con perspectiva de que un día Suiza tenga un equipo de béisbol de factura y de iniciativa dominicana. Le voy a adelantar algo a usted y a los receptores de diálogo del siglo XX, algo que se dio hoy.
Sí. Hoy se dio un encuentro virtual con un técnico dominicano de béisbol que ha jugado con equipos dominicanos a nivel profesional y que ha habilitado también con equipos de grandes ligas. Ya él está retirado. Esa videoconferencia precisamente perseguía contratar su servicio para formar jugadores y equipos en Suiza. Para que usted vea hasta dónde va llegando la exportación de nuestro béisbol para formar equipos con la experiencia que tienen los técnicos dominicanos. Y eso lo facilitó precisamente el contacto de Juan Francisco Robles a través de Baseball City. Y yo aquí en el país, claro está. Qué interesante, pues. Vamos a la pausa, regresamos con ese tema tan interesante de Vargas Llosa que usted planteó hace un momento. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre. Luis Lebrón. Costuras sobre medidas. Trajes, camisas y chacabanas. Con los más finos tejidos importados desde Europa. Elaborados de manera artesanal. Luis Lebrón. Costuras sobre medidas. Doctor Delgado, esquina César Nicolás Benson. Gascue. Para citas 829-970-4270. Luis Lebrón. Costuras sobre medidas. Estamos en las principales redes sociales. Continuamos hablando con nuestro amigo ya, Tomás Gómez Bueno, quien es escritor, editor también, y además de eso tiene un compromiso muy grande con esa feligresía evangélica de la República Dominicana. Hablamos hace un momentito sobre lo de Vargas Llosa y su obra La Sociedad del Espectáculo. Y entonces es importante debatir un poco más, entenderlos un poco más sobre esas concesiones que él hace, para que la juventud como que despierte un poco y muchísimos adultos también. Es un libro interesante y precisamente es un libro que habla de los cambios que han habido. Por ejemplo, Vargas Llosa dice que anteriormente quien promovía un libro era una autoridad en literatura. Ahora lo promueve una chica que no lo ha leído. Sí, con poca ropa posiblemente. Con poca ropa. Muy elegante. Sí, y si la tipa es popular, el libro se vende. Sí. Pero lo compra gente que compra porque por moda, porque está sometida al imperio del consumismo. Correcto. Pero que no hay, o sea, Vargas Llosa entiende que hay una ruptura con el proceso de formación cultural clásica, que ya la persona no se forma, sino se informa ligeramente y con eso pues hace vida social y se mantiene con una vigencia y aceptación lo suficientemente aceptable para mantener estar en el ambiente, para estar en el ambiente, para mantenerse en el medio. Sí. Pero que anteriormente las personas seguían revistas literarias importantes, seguían publicaciones, tenían una formación de lectura y el arte tenía ese sentido de exaltación estética de lo bello, de esas concepciones que le dan sentido a la vida. Hoy el arte es cualquier cosa. En el libro él cita a un señor que se ha hecho famoso, Damien Hirst se llama. Ajá. Tipo que apoyado por una industria artística poderosa, pero sin sentido. Él monta en Londres un espectáculo, una exposición de arte donde hay unos huesos viejos, una ropa usada por alguien hace 20 años, en fin, o pintada de algo, una serie de algo, una pared pintada de garabato, y mire, aquí está esta obra de arte. Esto es lo más grande que hay, lo más. Entonces dice él que lo que le sorprende es que hacen fila y pagan por ir a ver eso, porque hay una manera de mover la sociedad y la gente hacia donde un grupo quiere. Hay una tiranía de las masas que está funcionando y está operando.
Y todo eso va produciendo una degradación de la percepción de lo que es arte, pero que lo peor de eso es que eso tiene que ver también, no solamente con lo estético, sino también con lo ético. Correcto. O sea, hay una degradación. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy lo que tenemos es una sociedad donde se está imponiendo el absurdo. Y el absurdo está siendo la norma, la guía, sí. por el cual se lo está... habitual. Lo habitual. Claro. Entonces... si no lo haces, tú estás fuera de la norma, sí, tú estás fuera de la concepción de la vida norma moderna, como le quieren decir. No, pero es que tú no estás al tanto de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una crisis de la verdad. Estamos viviendo en la época de la posverdad. Sí. O sea, ya no se cree en que hay una verdad real y objetiva, sino que es verdad lo que a ti se te ocurra y se te antoje que es verdad. Eso es. Pero lo peor de eso es el impacto ético que eso tiene. Eso da lugar a las más dislocadas y disparatosas conductas, y hay que aceptarlo porque la sociedad es así. La sociedad está aplaudiendo y aceptando lo peor sin tener una discriminación entre los valores, entre una cosa que verdaderamente conserva y respeta la vida y otra que la degrada, la menoscaba y la hace indigna. Es decir, que son desafíos que nosotros tenemos. El libro es muy rico, nos habla mucho de cómo pensaba, sin caer en extremos, vamos a decir, clasicistas, ni extremos muy rigurosos, pero los cambios en términos de lo que es el arte, de lo que es la vida, de lo que es el hogar, de lo que... Es una lección, es una lección. Magnífico. Quiero aprovechar, estamos en la parte final del espacio, nuestro amigo conversando con usted, porque dialogando que estamos aquí hace una hora, casi una hora, Gómez Bueno. Entonces, desde el punto de vista de su concepción de pastor, de su formación de pastor y de ser humano, como todos nosotros, que usted pueda dejarle un mensaje a la generación del siglo XXI que está empezando a vivir, desde esta generación que es la nuestra, la del siglo XX, de cómo vivió usted, hemos vivido nosotros el siglo XX, y qué cosas deben ellos tomar en cuenta para empezar a vivir o vivir lo que ya están viviendo del siglo XXI. Sí, yo a veces he pensado y he dicho que a esta generación de hoy, a esta generación actual, le han hecho creer que la vida es un caramelo y que ellos deben consumirla de una sola chupada. Sí. Y está muy bien, está muy bien. Nosotros tenemos que tener cuidado. La vida es un proyecto desafiante, es una aventura con alegría, nostalgia, tristeza, pero una aventura que nos conduce a un punto trascendente, a un punto que tiene propósito y que tiene sentido, y que hay unos valores en la vida que nosotros tenemos que promover, desarrollar y conservar. Nosotros vivimos en una sociedad, en esta sociedad dominicana, donde por un lado se le pide, y esto es un ejemplo, a la policía que cuide a la población. Sí. Pero la población desarrolla una actitud hacia la policía de irrespeto y desconocimiento. Correcto. Entonces hay una contradicción valórica. Policía, tú tienes que cuidarme, pero yo no te respeto. Sí. Entonces, ¿cómo el policía que debe cuidarte te puede cuidar si tú no lo respetas? Si tú no lo respetas, si no desarrollamos un respeto hacia... Y no estoy hablando de la policía, porque pudiéramos caer
en otras áreas, sí, otro punto de vista, el médico, el profesor, sí. La autoridad, el sentido de autoridad. Claro. Esta sociedad tiene que recobrar de autoridad y respeto. Hay gente que ha ido a los hospitales a atender a un enfermo y entonces resulta que tienen una contradicción con los médicos porque no le han atendido a su familiar en primera instancia. Y el médico dice, bueno, pero es que yo no puedo atender al último que llegó. Yo tengo que atender al que está en orden. Correcto. Y esto no es una clínica privada, esto es un centro hospitalario estatal y debo respetar el orden. Entonces hay gente que ha agredido físicamente, verbalmente, a muchos médicos y enfermeros en los hospitales del país. Algo que no puede suceder. Señor Agustín, nosotros vivimos en el país donde por número de habitantes, por cada 100.000 habitantes, se producen más muertes por accidentes de tránsito en el mundo. En el mundo, sí. Es una pandemia en la República Dominicana. Eso es grave. Claro. ¿A qué se debe eso? A que nosotros no estamos respetando las normas de convivencia a las que debemos estar sujetos. Entonces, nosotros tenemos que promover nuestros valores, el respeto, la atención a la autoridad, desarrollar la responsabilidad ciudadana. Correcto. No solamente transferir todo compromiso y toda atención hacia las autoridades. Por ejemplo, nuestras calles están llenas de basura. Sí. Queja continua al ayuntamiento porque no la recoge. Pero uno pasa por las calles principales y uno ve ciudadanos sí, de cierto talante, cierta edad y cierto nivel intelectual, cierto perfil educativo. Dices, bueno, esa persona no va a cometer eso, echar basura en las esquinas. Y lo hacen. Entonces, y a propósito de cine, es mucho lo que puede enseñarnos el cine, la literatura, la comunicación, la televisión, en este sentido los videos, de crear ciudadanía responsable. Correcto. Y desarrollar otros aspectos básicos de la vida. El mensaje es, señores, vamos a recuperar nuestros valores. Correcto. Vamos a atender los principios cristianos sobre lo que se fundó esta nación, Dios, patria y libertad. Muy bien. Gómez Bueno, que nosotros queremos finalizar con esa expresión que usted bien ha dicho y decirle que agradecemos mucho su presencia aquí en el programa Diálogo del Siglo XX. Esperamos verlo de nuevo y esperamos juntarnos entre cineastas y escritores de la palabra divina, sin ningún inconveniente. Lo que queremos es producir cine de cierto valor y de cierta importancia en la República Dominicana. Amigos, hasta el próximo sábado en otro Diálogo del Siglo XX.